Mire, me gustaría decirles a ustedes, wow, orar es lo más fácil del mundo, pero a veces la oración se convierte en un campo de batalla, tanto espiritual como físico. A veces las pruebas, las oposiciones, la injusticia, el dolor, todo eso puede hacernos dudar de que la oración tiene poder o de hecho si tiene sentido orar en medio de toda esa situación. Pero mire, nunca vamos a entender el verdadero poder que tiene la oración hasta que empecemos a orar y que nosotros mismos con nuestros propios ojos veamos el poder de Dios, veamos la mano de Dios moverse y contestar nuestras oraciones. Y pues hablando de Dios moverse en medio cuando nosotros oramos o en medio de las circunstancias, pues vamos a ir a Hechos 16:16 y vamos a continuar en nuestro estudio de Hechos. ¿Están ahí? ¿Sí? Entonces vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por este nuevo año, Señor, gracias Señor por tu palabra, Señor, y pedimos Señor que tú seas guiando mis palabras, Señor, que tú seas hablando, Señor, al corazón de cada uno de los que estamos acá, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, y estamos, Señor, a la expectativa de lo que tú vas a hacer en este año. Gracias por tu fidelidad, Señor, gracias por todo lo que tú hiciste por nosotros, Señor, y Padre, este año, Señor, queremos seguir viendo tu mano. Por favor, Señor, que tu palabra nos guíe y nos hable. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, en el último estudio de Hechos, nosotros hablamos que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas llegaron a una ciudad llamada Filipos. Y allí no había una sinagoga, pero sí había un grupo de oración de mujeres. Allí Pablo tuvo la oportunidad de predicar el evangelio y Dios abrió el corazón de una mujer llamada Lidia, la cual aceptó al Señor, se bautizó ella y su familia. Podemos hablar que ella fue la primera creyente en territorio europeo. De ahí nace la iglesia de Filipos. Y todo comenzó ¿con qué? Con un grupo de oración. De pronto, algo que usted se ha propuesto este año en su corazón es que un familiar o un amigo regrese a los caminos del Señor. Déjame decirte que lo primero que deberías empezar a hacer es a orar por esa persona, orar por el corazón, que Dios abra su corazón, transforme el corazón de esa persona. Entonces el versículo 16 y 17 dice lo siguiente. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. ¿No les parece interesante, no? Nos encontramos acá que después de que Lidia creyó, el grupo de oración, mire, no terminó. La oración continuaba. Pablo y Silas seguían asistiendo a este grupo de oración. La oración, mire, hace parte de la vida del creyente. Los judíos tenían por tradición orar 3 veces al día. Así que Pablo y Silas se dirigen a este grupo de oración muy normal. Y en el camino la palabra de Dios nos dice que salió una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos y empezó a gritar, estos hombres son siervos. Bueno, no sé si esa es la voz del demonio, pero bueno, ¿quiénes son anunciar el camino? Intenté, practiqué, créame, pasé todo el año pasado, pero bueno, eso era, y uno dice, wow, a primera vista, wow, está promocionando la obra de Dios. Otros dirían, oh, mire, el enemigo, Dios puede utilizar aún al enemigo para su gloria. Pero había algo atrás de esto. Y pues vamos a verlo por partes. Mire, ¿no les parece interesante a ustedes que cuando cuando nos disponemos a orar o pasar tiempo con el Señor, siempre aparecen distracciones de la nada? De la nada, ¿sí? Usted va a orar y ¿qué pasa? Ay, se me olvidó hacer esto y usted se va a hacer lo que tenía. Entra una llamada, lo llama a alguien que nunca lo ha llamado a usted. Un mensaje que
que usted ni siquiera tenía nada que ver. Mejor dicho, nunca sucede absolutamente nada, pero esa mañana, esa tarde o esa noche que usted apartó para orar, todo sucede y casi todo al mismo tiempo. Si usted hubiera apartado ese tiempo para hacer cualquier otra cosa, de hecho usted hace eso y le sobra el tiempo. Aquí Pablo y Silas no era que iban de vacaciones, no era que estaban trabajando, no era que ellos estaban haciendo buenas obras cuando el enemigo envió a esta muchacha. Fue precisamente en camino cuando ellos iban a qué? A la oración. ¿Cuál era el propósito? Desviarlos, distraerlos del tiempo de oración. El enemigo sabe muy bien el poder que hay en la oración. Y tú tienes que saber que él hará todo lo que esté en su poder para alejarte y que tú no ores. Entonces sabemos que la oposición acá vino del enemigo. Nos dice la palabra que esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. Ahora, ¿cómo es un espíritu de adivinación? No lo sé, ¿sí? Pero sí sé que Pablo pudo discernir que esta muchacha no venía de Dios. De hecho, supo que había un espíritu en ella. Y aunque sus palabras eran verdaderas, Pablo sabía que tenían otras intenciones. Mire, a veces es difícil de explicar estas situaciones, pero el Espíritu Santo que habita en el creyente, a veces suceden cosas como estas. A veces las personas pueden acercarse con diferentes motivaciones, aún para oración, y te hablan, ¿sí? Pero no sé, hay algo en sus palabras que cuando tú terminas no te dejan en paz. Es como que sus palabras te resuenan en la mente, te van al corazón y hay algo en ti que el Espíritu Santo te empieza a decir, hay algo más ahí. Ten cuidado, aléjate, presta atención. Ahora, no te voy a decir que si esto te pasa a ti es porque esa persona que habló contigo tiene un espíritu de adivinación y no llegues y digas, pastor, oremos por ese hermano que es que yo creo que está en demonio. No, sí, mire, simplemente a veces hay, puede ser una mentira o puede haber algo más que de pronto falta en ese tema. Nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé ¿qué? Discernimiento, especialmente frente a cosas espirituales. Pero como les mencioné, mire, nuestra batalla no solamente es física. Y acá hay una palabra que me llamó mucho la atención cuando estaba hablando y pensando acerca de la oración. Dice que la muchacha daba muchas ganancias a sus amos. Ahora, entendemos que los amos pues la usaban para ganar dinero y sé que la Biblia dice que producía ganancias ella a través de los demonios, pero estaba pensando en la palabra ganancias. Ganancias. Mire, hoy en día muchos cristianos batallan con su tiempo de oración porque están corriendo o van atrás de qué? Ganancias. Y ganancias terrenales. Y ya no les queda tiempo para orar. Están cansados, están estresados, están apurados, están ansiosos, están deprimidos. ¿Por qué? Porque no tienen, quieren más y más y más ganancias. Y en ese correr de la vida, su tiempo de oración no es un privilegio o no es una prioridad. Si tienen que elegir entre ganancias y la oración, se van a qué? Las ganancias. Y eso es una verdad. De pronto hoy tú estás acá y tú dices, no, lo mío gracias a Dios no es las ganancias, yo muy bien. Pero te hago una pregunta, ¿hay algo que impide tu tiempo de oración? De pronto prefieres dormir, ver televisión, comer, redes sociales, por encima de qué? La oración. Entonces sigamos leyendo. Dice el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces me imagino a Pablo la primera vez escuchar a esta muchacha e ignorarla. Al otro día volvió la muchacha y así por varios días hasta que Pablo dijo que no, 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 ya, cállate, cállate que me desesperas. Sí, ya no más, ¿sí? Y le dijo al espíritu, al demonio, oye, mira, sal de esa muchacha. Y hermanos, mire, hay poder en el nombre del Señor Jesucristo.
En ese mismo momento el demonio salió de la muchacha y quedó sana, quedó libre. Mira el versículo 19-21 dice, pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Aquí mire, podemos aprender dos cosas que son muy interesantes e importantes. Primero, el mundo prefiere que tú estés en esclavitud. El enemigo no quiere verte libre. Cuando tú eres esclavo del mundo, tú tienes un valor para el mundo. Pero cuando ya no le eres útil al mundo, cuando ya no puedes dar nada al mundo, el mundo te va a rechazar. Tenlo por seguro. Aquí ya la muchacha no podía engañar acerca del futuro. Sus amos no podían seguir ganando dinero y esto los enfureció en gran manera. Uno pensaría que debería ser al revés, que esta muchacha está libre, que ha sido sana, pero no, ellos deseaban que esa muchacha siguiera en esclavitud, atormentada y de esta manera obtener dinero. Eso es lo que hace el mundo con las personas. Solo tenían ojos para el dinero. Segundo, mire, la oposición al reino de Dios es verdadera y no nos debemos sorprender. Jesús dijo, mire, en el mundo tendréis aflicciones. Mire, les comento acerca de las dificultades, los problemas, la oposición, el enemigo, la batalla espiritual, porque mire, eso vendrá, tarde o temprano vendrá. Pero necesitas saber que lo que te va a sostener sobre ese tiempo es la oración. Entonces, ¿la oposición a Pablo y Silas vino por hacer algo malo? No. Todo lo contrario, ellos fueron llevados a juicio por hacer algo bueno, sanar a una muchacha. Y mira el versículo 21, tenlo en tu mente, recuérdalo, porque la acusación presente contra Pablo y Silas en este momento dice, enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer. Se supone que Pablo sanó a una muchacha, nada malo, pero la acusación va en contra de lo que Pablo y Silas enseñaban. ¿Qué enseñaba Pablo? ¿Qué enseñaba Silas? La palabra de Dios, el evangelio. Fueron acusados por enseñar la palabra de Dios. Mire, nosotros no estamos lejos de vivir tiempos como estos. Mire, los cristianos no seremos llevados a juicios por ser buenos hermanos. Nosotros no seremos llevados a juicios por cuidar a las personas, por ayudar a los niños, por ayudar a las personas mayores, por construir orfanatos en diferentes países. No vamos a ser llevados a juicios por honrar a nuestra esposa, por tener un matrimonio sano. No. Seremos llevados a juicio y juzgados por enseñar lo que dice la palabra de Dios. Acá dice, no es lícito recibir ni hacer, estaba prohibido. Usted sabe que estamos a puertas de que será un delito decir que un matrimonio entre un hombre y una mujer es el plan de Dios. Pero esto es lo que enseña la palabra de Dios y nosotros no planeamos cambiarla, seguiremos enseñándolo sin importar lo que diga el gobierno. Mire, hoy por defender una vida inocente, por defender un bebé te pueden llevar a la corte. Vivimos en tiempos donde defender a nuestros hijos de la basura del colegio te puede llevar a una corte. Pero la misma palabra de Dios nos dice que nosotros debemos instruir a nuestros hijos en el camino del Señor y que un día nosotros rendiremos cuentas a Dios. Estamos a puertas de ver de todo lo que está escrito aquí en la palabra de Dios se convierta en una realidad. Ya no solamente tú lo leerás, no solamente lo oirás, pero tus propios ojos lo verán. Y lo triste de todo esto es que aún de todo lo que está sucediendo, muchas personas no quieren creer lo que la palabra de Dios dice. Por eso vivimos
en los últimos tiempos. Ahora, esto no es para que usted diga, no, pues yo vine a la iglesia 1 de enero, así me motivaron para tener un año bueno y no salen asustados, no, pero mire, es para recordarles que nuestra redención está cerca, que todo lo que la palabra de Dios dice se está cumpliendo y la palabra del Señor dice que Él regresará pronto. ¿Por qué? Por su iglesia, por nosotros. Y hermanas, mire, esta es nuestra oración. Maranata, el Señor venga pronto. Esa es nuestra oración. Entonces recuerde las palabras que Jesús dijo a sus discípulos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mantente firme en la palabra de Dios. Bueno, pues sigamos leyendo a ver qué pasó con Pablo y Silas cuando fueron llevados a juicio. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Ok, acá dice que el pueblo se agolpó. La palabra que se utiliza para agolpar también tiene el significado de confundir. La gente estaba confundida, se reunió para ver lo que estaba sucediendo, y en medio de toda la confusión, la gente creyó una mentira y se fue contra Pablo y Silas. ¿Cuál era la mentira? Dice, ellos habían dicho que Pablo y Silas eran judíos y estaban enseñando cosas prohibidas. Pero más adelante vamos a ver que ellos eran ciudadanos romanos. Y como ciudadanos romanos ellos tenían derechos a un juicio justo, el cual no tuvieron. Entonces cuando el pueblo estaba en contra, cuando la gente estaba confundida, los magistrados aprovecharon la oportunidad para hacer lo que querían, sin importar las leyes, sin importar las normas, les quitaron la ropa y los azotaron. La idea romana de azotar a una persona es que esta persona confesara sus crímenes, confesara sus pecados. Bueno, Pablo y Silas no tenían nada que confesar. Por eso mira el versículo 23 al 24. Después de haberles azotado, ¿qué? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Mire, los azotes no solo fue el principio de lo que le esperaba a Pablo y Silas, porque después de ser azotados muchos, fueron puestos en una cárcel, en lo más profundo de una cárcel, y para asegurarse que ellos no se escaparan, les aseguraron los pies en el cepo. No puse la imagen porque no cargó el archivo, pero espero para la otra semana traerles el archivo. Pero, ¿qué era este instrumento? Eran como dos maderas que colocaban con dos huecos donde colocaban los tobillos de las personas. Entonces la persona tenía que estar sentada con los pies levantados. ¿Y qué pasa cuando usted tiene los pies levantados así medio sentado? Vienen los famosos dolores espasmódicos, o más conocidos, no sé, en Colombia decimos calambres. ¿Sí? ¿Ustedes sí, todos están relacionados? ¿Sí? No sé, si usted alguna vez ha jugado fútbol o ha estado en natación y usted no estira muy bien y después usted llega feliz, cansado en la casa y se acuesta a dormir, ¿qué sucede a las 2, 3 de la mañana? No, un calambre que usted inmediatamente se quiere levantar y como que usted quiere estirar todo el cuerpo. Bueno, aquí, en este momento, Pablo y Silas, aunque quisieran levantarse de ese dolor, no podían. No solo eso, al intentar moverse, recuerden que ellos han sido azotados, entonces presionar contra la pared después de ser azotados, no quiero imaginarlo. Las celdas eran oscuras. Tras de eso tenían cadenas donde no les permitían moverse. Mejor dicho, cuando estaba haciendo este estudio ni quería imaginarme. No sé ustedes qué les pasa cuando imaginan, pero uno le pone como la piel de gallina de pensar, wow, si eso me sucediera a mí. No, ya uno como que quiere parar de seguir leyendo la Biblia ahí, ya no, señora, está ahí, ya no quiero saber nada más, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría con nosotros si nosotros estuviéramos en esa situación? De pronto tendríamos muchas preguntas para Dios o muchas quejas para Dios como sucede hoy en día. De pronto quejas como, bueno, pero si Dios es amor, ¿por qué permite tanto dolor?
¿Por qué permite que pasemos por dificultades? ¿Por qué vemos tanta injusticia? ¿Acaso Dios no tiene la autoridad y el control de la situación? ¿Por qué el dolor? ¿O quejas de, a Dios no le importa lo que pasa conmigo? Dios es injusto. No vale la pena seguir a Dios porque mire todo lo que me está pasando. Pararse en la verdad no vale la pena. O de pronto llegaríamos a pensar que Silas le diría a Pablo, Pablo, venir a esta ciudad fue el peor error que cometimos. Pablo, usted es un mal líder. Dios no nos quiere aquí. De pronto nos estaríamos quejando porque Dios no nos rescató o porque Dios no intervino. Pero bueno, de pronto eso son preguntas o dudas que nosotros, o quejas que nosotros tendríamos si de pronto nosotros estuviéramos en ese lugar. Si tú tienes otra idea, al final coméntamela para notas, sí, pero tengo varias quejas, pero quiero que veamos qué fue lo que hizo Pablo y Silas, ¿no? Dice, pero a medianoche, versículo 25, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos estaban orando. Mira, si tú no oras cuando estás afuera, cuando tienes la libertad, cuando ves el favor de Dios en tu vida, cuando estás sin dolor, no creo que vayas a orar cuando sientes que el mundo se te cae encima. Cuando ves las injusticias, cuando sientes que Dios está lejos, cuando literalmente estás lleno de dolor, cuando pierdes todo. Creo que ese tiempo no sería un tiempo de oración para ti, sino que probablemente renegarías a Dios por todo lo que está pasando. De pronto no sería un tiempo donde doblarías tus rodillas para orar. Alguien que tiene una vida de oración, o que por lo menos practica la oración, sabe que en estos tiempos, estas situaciones, como las que viven Pablo y Silas, si no estás en oración, te devoran el alma, te devoran la mente, te devoran el corazón. No te dejan en paz por más que tú quieras. Y entiendo y sé que hay muchas personas que cuando apenas vienen los problemas, ahí sí buscan de Dios en oración. Pero para que lo saquen del problema. Pero no porque en verdad tienen una vida de oración o una buena relación con Dios. Muchos exigen que Dios tiene que hacer. Y se nos olvida a veces que Dios es el creador y nosotros somos su creación. Pero quiero que recuerden lo primero que dice el autor que hicieron ellos en medio de su situación tan difícil. Ellos estaban orando. Mire, de nuevo, el enemigo nos va a alejar de la oración. Y si te aleja de la oración, ya está ganando la batalla, ya estás perdiendo territorio. De pronto hoy tú estás acá y estás pasando por dificultades, estás pasando por dolor. De pronto te sientes como Pablo y Silas, en una cárcel sin salida, con dolor, con las manos, diría uno, amarradas porque no puedes hacer nada. Y hasta de pronto tu corazón está dudando de Dios. Mira, la solución no es quejarnos de la situación. No es decir, Dios, ¿por qué es tan injusto? La solución es colocar nuestra circunstancia en las manos de Dios. Y eso se logra a través de la oración. Cuando colocamos nuestras cargas en las manos de Dios, Dios trae paz aún en medio de la tormenta. ¿Y por qué les puedo decir esto? Como, ¿por qué? Bueno, porque Pablo y Silas no solo estaban orando, pero ellos también estaban, ¿qué? Alabando a Dios. Ellos aún estaban en lo más profundo de la cárcel. Sí, aún sus espaldas estaban sangrando. Sí, aún tenían frescas las palabras de las personas que los acusaban. Pero a pesar de todo esto, ellos estaban exaltando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y tiene el control absolutamente de todo. De pronto ellos no entendían por qué tenían que pasar por todo lo que pasaron, pero tenían paz y la seguridad que esa era la voluntad de Dios y que Dios tenía un plan. Ahora recuerden que Pablo y Silas fueron puestos en lo más profundo
de la cárcel, el lugar probablemente que nadie visitaba, el lugar probablemente que tenía las peores personas, a donde probablemente muchos de los criminales morían ahí. Pero bueno, ahí Pablo y Silas empezaron a orar y a alabar a Dios. Y la palabra de Dios nos dice que los presos oían sus oraciones y alabanzas. La palabra de Dios nos dice que sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Dios tenía un plan y un plan muy grande. Mire, al Dios que a veces las personas lo tildan de frío y cruel, tenía un plan para salvar a los que estaban encadenados en lo más profundo de esta cárcel. Dios iba a traerles libertad que ningún hombre podía quitarles. Y Dios usaría a Pablo y Silas para este propósito. Mire, sigamos leyendo, versículo 26 al 28. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos acá. Mire, vino un gran terremoto y abrió las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron, cayeron. Físicamente, esto fue lo que pasó. Pero espiritualmente Dios iba a abrir las puertas de la salvación para todos los que estaban en aquella cárcel, para que ellos fueran libres, salvos, aún el mismo carcelero. Estos hombres iban a ser libres de sus cadenas, de sus pecados, de sus culpas. Podemos decir que esta fue la respuesta de Dios a las oraciones de Pablo y Silas en ese momento. Ese era el plan de Dios. Y mira el versículo 27, dice que el carcelero, al despertar y ver las puertas abiertas, pensando que todos habían huido, se iba a quitar la vida. Esto es porque cuando colocaban a una persona bajo tu cuidado y tú siendo un soldado romano, si esa persona se te escapaba, tú tenías que pagar la deuda que estaba sobre esa persona. Si esa persona estaba condenada a muerte y te lo ponían a cuidado, tú pagarías con tu vida. Pero acá dice que cuando él estaba decidido a quitarse la vida, Pablo dijo: estamos aquí, no te mates. Me llama la atención que todos los presos estaban con Pablo y Silas y ninguno de esos presos escapó. Probablemente todos querían saber quiénes eran estos dos hombres que estaban orando y cantando. Y no creo que era que Pablo y Silas cantaban muy bonito y decían: ay, queremos otra canción. No creo. No era del grupo de alabanza ni nada. No. Creo que sus oraciones y sus alabanzas hablaban de un Dios que ama a sus hijos, un Dios que envió a su Hijo para mostrarnos el camino a la salvación, un Dios que es fiel, un Dios que es misericordioso para perdonar a todo aquel que viene a Él, un Dios que da segundas oportunidades. De pronto la alabanza hablaba de lo imposible que es vivir sin Cristo, de la bendición de conocer el Salvador. En pocas palabras, fue como una prédica cantada y llena de agradecimiento a Dios. Mientras ellos cantaban y oraban a Dios, al otro lado de la pared, Dios estaba trabajando en el corazón de los presos. Y cuando las puertas y las cadenas cayeron, los presos sabían dónde podían tener respuesta. Buscaron a Pablo y a Silas. Bueno, pues la enseñanza se pone mejor. Mire qué hizo el carcelero. Entonces, el versículo 29-30. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermanos, mire, nosotros no tenemos ni la menor idea de cómo fue el plan de Dios para alcanzarnos a cada uno de nosotros. Yo creo que en este momento
cuando el carcelero se postra ante los pies de Pablo y Silas y clama temorosamente, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas probablemente se miraron y entendieron todo lo que les había sucedido fue para este momento. Cada lágrima, cada azote, cada injuria valió la pena. No hay un valor que sea igual o valioso que un alma de un ser humano. Y este momento acá me recuerda mucho a Jesús en la cruz. Jesús fue humillado, traicionado, golpeado. Sus manos y sus pies fueron atravesados. ¿Pero por qué? Hebreos 12:2 nos dice lo siguiente: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál era el gozo que estaba delante del Señor Jesucristo? ¿Por qué Jesús aguantó la cruz? Por ti y por mí. ¿Por qué? Porque nos ama. Y si hoy tú estás acá y te preguntas, bueno, ¿cómo puedo ser yo salvo? ¿Cómo Cristo puede quitar esas cargas que hay en mi corazón? Bueno, pues sigamos leyendo el versículo 31 al 34. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo para tu salvación. Él puede limpiar y puede quitar el pecado que hay en ti. Te puede sanar tus heridas y tú te puedes regocijar en la casa del Señor. Y te preguntas, bueno, pero ¿cómo se hace? ¿No es interesante que empezamos hablando de la oración? Tú puedes orar y pedirle al Señor Jesucristo que sea tu Salvador. Y tú dices, ¿pero una oración? Bueno, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Mateo 21:22 nos dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Y Juan 14:13 nos dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué le pedimos a Dios en la oración? Límpianos de todo pecado y que nosotros seamos aceptados en el reino de Dios. De hecho, mire, hoy vamos nosotros a tomar la Santa Cena, lo cual nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. La Santa Cena nos recuerda de su amor en la cruz. Pero si Jesús no es tu Salvador, la Santa Cena no tiene ese mismo significado. Pero ¿por qué no comenzar el año caminando con el Señor? Entonces la pregunta hoy es, ¿hay alguien aquí como el carcelero que necesita salvación? ¿Hay alguien aquí preso del pecado? ¿Hay alguien que está andando en oscuridad? ¿Hay alguien que su alma clama y pide paz? Si lo hay, vamos a orar.